Se nos pide expresar esta suma en notación de sumatoria. Por lo tanto, debemos recordar cuáles son los elementos que integran esta notación. Recordemos que la notación de sumatoria requiere un valor inicial para i y un valor final que en este momento desconocemos. Además, necesitamos la expresión que se va a sumar de manera repetida. Debemos tener en cuenta que en la sumatoria tenemos al índice de la suma, el cual va a tomar valores consecutivos. Estos valores se pueden elegir de tal manera que permitan establecer la mejor relación con los elementos de la suma. En un primer intento se sugiere iniciar con 1 la secuencia de números consecutivos. Por ejemplo, procurar establecer una relación entre este sumando y el 1, este otro sumando y el 2, este otro sumando y el 3, y así sucesivamente, hasta cubrir todos los sumandos de la suma. Recordemos que estos valores van a corresponder al índice de la suma. Si es que se puede establecer una relación entre la suma ya mencionada y estos números. En caso de que no fuera así, se intentaría con una nueva secuencia de números. Entonces vamos a analizar la suma y ver si se puede relacionar con estos números. Observando detenidamente podemos darnos cuenta que cada uno de estos números corresponden al cuadrado de otros números. Es decir, el 1 es el cuadrado de 1, el 4 es el cuadrado de 2, el 9 es el cuadrado de 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, hemos hallado la relación entre los elementos de la suma y los números consecutivos. Dicha relación quedará establecida por la expresión i elevada al cuadrado, en donde el valor inicial del índice de la suma será 1 y el valor final será 6. De este modo hemos expresado esta suma en notación de sumatoria. También se podría establecer una relación entre los sumandos de la suma y los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto haría que la sumatoria fuera desde i igual a 2 hasta 7 y que la expresión cambiara a i menos 1 al cuadrado. De manera similar podríamos relacionar la suma con los números 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero esto implicaría que se escribiera como la sumatoria desde i igual a 3 hasta 8 de i menos 2 elevado todo al cuadrado. Como podemos imaginarnos, esta suma podría tener representaciones infinitas. El criterio que vamos a adoptar es considerar la más simple, que de todas ellas es la que acabamos de señalar. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos la suma de los números 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Lo primero que debemos observar en esta suma es que los números son múltiplos de 3 y que entre un sumando y otro de manera consecutiva hay una diferencia de 3. Por lo tanto, lo primero que podríamos pensar es establecer una relación entre los sumandos y los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero estos números implicarían una relación más complicada. Los números más convenientes a considerar serían el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Dado que si multiplicamos el 2 por 3 nos da 6. Si multiplicamos el 3 por 3 nos da 9. Y si multiplicamos el 4 por 3 nos da 12. Así como si multiplicamos el 5 por 3 nos da 15. Y de esa manera tenemos la relación entre los números consecutivos y la suma que tenemos en la parte superior. La expresión en formato de sumatoria quedaría como la sumatoria desde i igual a 2, que es el número inicial, hasta 8, que es el valor final de esa secuencia. La expresión que se va a sumar de manera repetida se puede escribir como 3 multiplicado por el valor de i. Observemos un tercer ejemplo. En esta suma podemos notar de manera inmediata una secuencia ya establecida en los sumandos. Por lo tanto, esta secuencia la podemos considerar como parte de la sumatoria de forma directa. Entonces podemos escribir esta suma como la sumatoria desde i igual al valor inicial que ya está dado en la suma, que sería 11, hasta 15, que sería el valor final de esta suma.
La expresión que estaríamos sumando se puede escribir como I. Vamos a revisar esta suma en una condición distinta. Tenemos aquí la suma anterior, pero lo que podemos observar que hay puntos suspensivos y el último sumando es n. Los puntos suspensivos involucran a todos los números que están entre 15 y n. Según el análisis que hicimos en el ejemplo anterior, esta suma se puede escribir como la sumatoria desde i igual a 11 y para definir el valor final tenemos que considerar este sumando, que no está definido, sino que está expresado de manera general como n. Por lo tanto, eso vamos a escribir en la parte superior de la sumatoria. La expresión de la suma sigue siendo el valor de i. Entonces tenemos una sumatoria que va desde i igual a 11 hasta n de i. Vamos a considerar un último ejemplo. Tenemos la siguiente suma: 1/2 más 2/3 más 3/4 más 4/5, así sucesivamente hasta el último sumando, que es 19/20. Y esto lo tenemos que expresar en notación de sumatoria. Podemos darnos cuenta que tanto en el numerador como en el denominador de estos sumandos hay una secuencia de números, los cuales podemos considerar como el índice de la sumatoria. Por ejemplo, si consideramos los numeradores, el valor inicial de i sería 1 y el valor final de i sería 19. Ahora veamos que entre el numerador y el denominador de cada uno de los sumandos existe una diferencia de 1. Es decir, el 2 se obtiene sumándole 1 al numerador. El 3 del segundo sumando se obtiene al sumarle 1 a su numerador. El 4 del tercer sumando se obtiene al sumarle 1 a su numerador. Por consiguiente, la expresión la podemos escribir como i sobre i más 1. Esta suma también se puede escribir de otra forma, considerando ahora la secuencia de números en el denominador y tomando en cuenta que entre el denominador y el numerador de cada sumando hay una diferencia de 1. Es decir, si al 2 que está como denominador en el primer sumando le restamos 1, obtenemos el numerador, que es 1. Si al 3 del segundo sumando que está como denominador le restamos 1, obtenemos el 2 que está en el numerador y así sucesivamente. Tomando en consideración todo esto, podemos escribir la sumatoria desde i igual a 2, que es este valor que estamos considerando en el denominador del primer sumando, hasta el 20, que es el denominador del último sumando. Y la expresión quedaría como i menos 1 sobre i. Entonces tenemos dos formas diferentes de escribir la misma suma.